Lo primero, agradecer de nuevo a ISEP poder participar en este ya segundo Congreso Internacional. Y lo cierto es que vengo un poco nostálgica porque vengo a recuperar ideas bastante básicas, ¿sí? Pero me parecía importante, bueno, pues poner en común algunos de los criterios educativos o de acompañamiento que creo que es necesario que no perdamos en nuestra línea, tanto desde las figuras parentales como desde las figuras profesionales que acompañamos a la infancia. Dejadme que comparta con vosotros y con vosotras la presentación y a partir de ahí arrancamos. De nuevo, antes de nada, agradecer, por supuesto, a todas las personas que estáis escuchando. Bueno, nuevos retos, nuevos contextos. A mí me gustaría, como os decía, ideas, muy probablemente muchas de las cosas que vayamos a comentar en este ratito son, pues os diré, de sentido común, ¿no? De ideario fundamental, ¿no? De ideas nucleares, pero de cimientos también fundamentales, ¿sí? Todo nos sonará. No voy a descubrir a estas alturas de la historia prácticamente nada nuevo, pero sí me parece que es necesario en el acompañamiento de menores refrescar de vez en cuando algunos idearios. Sí que es cierto que sumaré o intentaré sumar un par de realidades bueno, pues que en los últimos años vienen poniéndose encima de la práctica clínica con mayor incidencia y con mayor prevalencia, y tienen que ver sin ninguna duda con los riesgos que las nuevas tecnologías ponen en las manos de nuestros menores, dejando por supuesto al lado, pero no obviando todas las grandes beidades que la nueva tecnología también nos ha aportado, sin ninguna duda, pero sí señalaremos o intentaremos señalar algunas líneas de riesgo y la manera quizá de acompañarlo desde una serie de estrategias de uso que podamos compartir. Y luego también dentro de esos riesgos el cada vez más temprano acceso a la pornografía y cómo eso está condicionando también los modelos de desarrollo sexual y de respuesta íntima en la formación después de relaciones interpersonales, ¿no? En una edad, como digo, cada vez más temprana, como veremos, bueno, pues como veremos a lo largo de este ratito. Voy a intentar ajustar bien el tiempo porque yo tiendo a decir un montón de cositas y a ampliar información, y sí que tenemos el tiempo justito y que además hay que respetarlo porque después vienen otros compañeros que también quieren compartir con vosotros. Tres ideas fundamentales. Que educar siempre es un desafío, que quizás sea la tarea para la que bueno, pues para la que poco manual, ¿no? viene debajo del brazo, ni siquiera de los menores, mucho menos de los propios agentes, de los propios papás. Es un desafío en todas las etapas. Y con esa sensación no tanto de fraude, pero de no tener nunca la seguridad de estar haciendo de estar haciéndolo lo suficientemente bien, porque los resultados no se ven en el corto plazo, ¿no? Se ven en el medio y en ocasiones en el largo. Entonces, entendiéndolo desde ahí, ¿no? Desde un desafío, desde un reto tremendamente estimulante, tremendamente complicado, ¿no? Creo que es importante que a los papás, cuando les acompañamos en asesoramiento o en intervención, eh, eh, tengamos esta visión, ¿no? De validar la tarea que están elaborando todos y cada uno de los días que acompañan a sus pequeños. Luego también otra idea fundamental, cierto es que tenemos nuevos escenarios, muchos muy vinculados a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas realidades, otros escenarios también como el que mundialmente hemos vivido y estamos viviendo a través de algo que nos ha creado tantísima incertidumbre y tantísimo dolor y tantísimas pérdidas. Pero luego en la educación hemos de señalar o hemos de significar la importancia de que los escenarios educativos se repiten, ¿no? Una y otra vez. La familia como órgano de protección, de pertenencia y de creación de valores y creencias, como veremos también ahora. Pero luego no solamente me quiero centrar en la familia, lo cierto es que sí quería trasladar un mensaje de comunidad, ¿no? Recuperando las ideas de algún que otro filósofo,
el entendernos como tribu, el entendernos como eslabones todos de una cadena en la que de un modo u otro somos modelos, desde luego los padres agentes de modelado mucho mayor, pero el resto de la comunidad también modelos y ejemplos de prácticamente todas las tareas que abordamos en, bueno, pues en lo cotidiano, ¿no? En lo diario. Desde esas tres premisas fundamentales partimos, ¿no? Partimos y arrancamos, como os pongo ahí, recordando lo que es la familia, ¿no? Que si bien es cierto que en los principios se trataba más bien del grupo de esclavos que pertenecía a un mismo señor, desde luego nuestro concepto de familia actualizado poco o nada tiene que ver con esto, ¿no? Hablamos sin ninguna duda de un grupo de primerísima necesidad, ¿no? El grupo primario de referencia y de pertenencia de todo ser humano. Ningún ser humano puede crecer saludablemente en soledad. Y creo que es una idea importante importante de recordar, ¿sí? Somos la familia, somos el primer elemento socializador que va a acompañar todo el desarrollo y todo el aprendizaje y la consolidación también de ese aprendizaje. En la familia, como sabéis, se forjan un montón de cuestiones importantes que nos van a acompañar a lo largo y ancho de nuestro recorrido adolescente, infante, adolescente y adulto. Cómo nos vinculamos, los afectos, las normas, los valores, las creencias, los esquemas de vida, cómo miramos la vida, cómo miramos a los demás, cómo nos miramos nosotros, cómo miramos hacia el futuro. Y esas actitudes también de vida se asientan sin ninguna duda en el seno de la familia y después los vamos ejecutando, los vamos desarrollando en el resto de entornos. Es por todo ello que en cualquiera de las disciplinas que acompañan a la familia y a la infancia será necesario atender y entender al individuo en toda su complejidad y en todos sus contextos, ¿no? Explorando sin ninguna duda el primero y más importante de ellos, que como siempre digo, condiciona, pero no determina, ¿no? Porque como en muchas formaciones hablamos, si determina quiénes somos, cerremos la presentación, cerremos este momento que estamos compartiendo y vayamos a tomar un café, ¿sí? Porque poco o nada tendrían entonces que hacer nuestras disciplinas si las familias o los entornos primarios determinan quiénes somos. Eso sí, condicionan y alimentan nuestras mochilas, ¿no? Mochilas que después en el desarrollo y en la adultez vamos poniendo en juego en los diferentes escenarios. Lo decía al principio, somos modelo y ejemplo de lo grande y de lo pequeño, porque en estas palabras, en el modelo y en el ejemplo, yo siempre suelo irme a los ejemplos más cotidianos. Somos modelo del estado de ánimo con el que nos levantamos, de cómo nos miramos al espejo y qué nos decimos. Más allá luego de los grandes mensajes, ¿no? Que suelo comentar, puedo decirle a mi hija todos los días lo mucho que se tiene que querer y lo mucho que se tiene que cuidar, pero desde su pasillo al mío, me ve cuando abro mi armario y me visto, y lo que va a ver es que cuando me pongo una falda por la mañana, me miro así la cadera y digo, uff, vaya culo estás echando, ¿sí? Y esto va a ser mucho más potente en el modelado de quién soy y de mis autocuidados que todo lo que le pueda decir después de manera grandilocuente sobre lo que se tiene que cuidar y sobre lo que se tiene que querer, ¿no? Entonces somos modelo, no lo olvidemos, modelo y ejemplo de lo más pequeñito también, de lo pequeñito y de lo diario. Y como os decía, ninguna persona puede sobrevivir sin los cuidados de otra. Es cierto que no hay, de hecho a mí me gusta siempre bajar el tono, ¿no? Y que señalemos que no hay recetas mágicas. Si fuera tan fácil componer un decálogo, ¿no? O hacer un buen listado de pautas educativas, nos valdrían a todos y iríamos todos por una misma línea. No es cierto, no hay recetas mágicas porque cada identidad es única, más allá de que compartamos un montón de cuestiones. Somos diversos, somos complejos. Sí que hay pistas, ¿no? Sí que hay líneas bases
que quizá nos puedan resultar funcionales para acompañar la tarea educativa, ajustada siempre en este acompañamiento que podemos hacer con las familias y con los menores a la realidad de las familias que atendemos y validando siempre que de manera general, no os diré total, pero que de manera general los padres lo hacen casi siempre lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben y sobre todo con lo que traen ellos mismos en la mochila, que también fueron identidades en acompañamiento cuando eran pequeños, ¿no? Y traen en su mochila también sus propias heridas, sus propias lagunas o incluso también sus propias grandezas. Me gustaría que cualquiera de las cositas que comentemos en este rato no suene en ningún caso a enfoque crítico, ni culpabilizador, ni doctrinario sobre lo que debería ser una parentalidad responsable. Por lo que decimos, ¿no? Por lo que os estaba diciendo. Los padres genéricamente lo hacen lo mejor que pueden con lo que son, tienen y saben. Y en todo caso lo que hacemos es acompañarles sin juzgar y acompañarles, como digo yo metafóricamente, a darse cuenta de las gafas con las que miran la tarea educativa y quizá darnos cuenta de que merece la pena abrir el cajón de las gafas y meter algunas más para mirar la tarea educativa, sus propias carencias también y la propia identidad que se va forjando de la criatura a la que van acompañando, ¿sí? Pretendo por eso, en todo caso, una línea de sí, responsabilidad, no culpabilizadora, sí positiva, sí constructiva y, como os decía, de tribu, ¿no? Compartida. En cualquier caso, como os pongo aquí, yo antes de acompañar, ¿no? O cuando las familias me permiten acompañarlas a modificar o a manejar algunas de las situaciones conflictivas que nos ponen encima de la mesa, yo siempre les pido varias tareas de inicio, ¿no? Que antes de cambiar nada, de modificar nada, de intervenir en ninguna área para poder trazar una buena línea evaluativa, se tomen unos cuantos días de observación y que cambien además el foco de la observación, ¿no? Cuando nos ponen encima de la mesa problemáticas infantiles, pues como veremos después, ¿no? En torno al uso, abuso, dependencia, por ejemplo, de la tecnología, tienen el foco tremendamente dispuesto en dirección a los menores, ¿no? Se fijan tremendamente y gruesamente en las conductas que llevan a cabo los menores. Yo les pido habitualmente que hagan ese ejercicio de volver la lámpara y que se tomen unos días de observación, sin intervención, sin juicios, pero no solo de las conductas de los hijos, sino de las propias, ¿no? Desde ese concepto de modelado y de ejemplo de las propias también. Si lo vemos, por ejemplo, que tendremos un momentito después para podernos acercar más pormenorizadamente, en el uso de la tecnología es fácil ver, ¿no? A los adultos utilizándola, dependiendo y abusando también en gran medida de ella. Y como repito, ¿no? Si los nenes son esponjas donde nuestras identidades son modelo y ejemplo, evidentemente tendremos que echarnos un vistazo en muchos casos a las acciones o a los repertorios de conducta que nosotros estemos poniendo en marcha. Entonces, por eso les pido, ¿no? Que hagan una revisión, sin juicio, repito, y sin culpas, pero sí una revisión de mirada y que tengan en cuenta, ¿no? Un poco cuáles son las acciones que habitualmente bueno, pues están desarrollando en esa cotidianidad, en ese día a día. Tanto en el motivo de consulta que nos ponen encima de la mesa, si en este caso es de tecnología, de uso, abuso o dependencia de tecnología, como de cualquier otra cuestión que nos propongan en ese motivo de consulta, ¿sí? De falta de comunicación, de situaciones disruptivas, de problemas de ansiedad o depresividad en etapa adolescente, de patrones de personalidad que se van forjando y que empiezan a dibujar, ¿no? A situaciones complejas, para que puedan ir viendo de una manera más objetiva, más cercana y más específica, pues todo eso que después nosotros en entrevista y en periodo de evaluación intentaremos dibujar o bocetar de la manera más completa posible para poderla entender y también poderles hacer devoluciones y que ellos puedan entender cuáles van a ser los objetivos de trabajo, para que sepan en todo momento qué es lo que vamos a trabajar, con qué objetivos y por qué, ¿no?
en todo esto que os digo, ¿no? Que echen un vistazo a ideas, a comentarios, a comunicación, a actitudes, a los temas de los que más se habla, a cómo se dispensa afecto, porque creo que esa primera vuelta, ¿no? de mirada puede darnos una fotografía quizá algo más matizada o menos hastiada y tensa de lo que habitualmente encontramos en esas primeras elaboraciones de los papás, ¿no? De las figuras parentales. Sí que es cierto que en el acompañamiento familiar, eh, y repito, sin que esto sea una fotografía de cualquier tiempo pasado fue mejor, que no me refiero a esto en absoluto, pero sí que es cierto que hemos de ser conscientes de los cambios que en las últimas décadas, siglo quizá, han acaecido en tanto en los modelos familiares como en las líneas de relación en nuestros modelos familiares. Creo que es algo importante a fotografiar y a tener en cuenta, porque las familias que atendemos, diversas, complejas, abiertas, han vivido, como digo, en las últimas décadas, cambios importantes, ¿sí? Como veis ahí, y es algo que además pues, vivenciamos con las familias a las que atendemos, como veis ahí en el pasado había genéricamente, estamos hablando en general, con lo que evidentemente habrá pinceladas, matices y salvedades, pero si hacemos una fotografía general, como os digo, en el pasado podemos ver unos modelos familiares donde el compromiso de la pareja era genéricamente para siempre, ¿no? Es decir, la facilidad para vincularse y desvincularse era infinitamente menor que en la actualidad, ¿sí? También en la familia había un valor central en torno a la fecundidad. También había un valor central en torno a la entrega y sacrificio por parte de los padres en pro de esa formación de familia, ¿no? Y en pro también del desarrollo de los hijos. Vivíamos también, si hacemos estas preguntas, ¿no? A nuestros padres y quizá más a nuestros abuelos, nos confirmarán, ¿no? Muchas de estas premisas. Los roles de género estaban definidos, y frecuentemente, abundantemente eran discriminatorios con la mujer. Desde luego las relaciones familiares eran más asimétricas entre el hombre y la mujer y también jerárquicamente entre los padres y los hijos, ¿sí? Podíamos considerar que la familia era un sistema estable, que desde luego podía tener sus grados de funcionamiento mejor o peor, pero que tenía reglas bien definidas y que había además figuras que eran las que mantenían, dirigían y sostenían esas reglas. Y a pesar de la rigidez que podía ofrecer el sistema familiar en ocasiones, los procesos de socialización, empezando con que las familias eran infinitamente más numerosas de lo que lo son en la actualidad, los procesos de socialización eran muy diversos, ¿no? Empezando por ese foco familiar, familia extensa, que también era más numerosa, y agentes socializadores de los entornos cercanos con los que también había una relación más estrecha y más cotidiana, ¿no? Que quizá en esta industrialización, ¿no? Y en esta vida cosmopolita hemos perdido, y en esta reducción significativa también del número de hijos que tenemos, pues hemos perdido sustancialmente, ¿no? Y lo vemos pues en los procesos de ansiedad social, en los procesos de introversión, en los procesos de aislamiento, en los procesos de carencia o dificultades en las habilidades sociales y en los procesos de carencia o habilidades también en la socialización de las propias familias, que también son temas que de manera incidente se nos ponen desde hace unos años, pues cada vez más tempranamente también. Y los padres, y esto es algo que los papás en consulta nos traducen significativamente, los padres sentían y actuaban como figuras de autoridad, sabían que tenían el control, ¿sí? De las líneas educativas en torno a los hijos, ¿no? Muchas veces los papás nos ponen ese ejemplo de cuando estoy en una esfera social, no sé, en un supermercado haciendo la compra y el pequeño
toma, coge una rabieta o se tira al suelo o quiere coger algo, da la sensación de que antes de poderle regañar o marcar la conducta, uno mira alrededor para que no esté siendo especialmente vigilado por los demás, no vayan a significar o a pensar que estoy ejerciendo un mal papel parental, ¿no? Esta sensación, os puedo asegurar que si le preguntamos a nuestros abuelos o incluso os diré a nuestros padres, probablemente no la han tenido, o sea, no la han tenido, cosa que esta generación más próxima a nosotros sí nos ha traducido en algunas situaciones. Esto, como os digo, una fotografía general en torno al pasado, pero nos vamos al presente y en el presente, repito, sin hacer esta visión de cualquier tiempo pasado fue mejor, en absoluto. Estamos haciendo una fotografía, son hechos, ¿no? Son criterios indispensables para entender las familias con las que trabajamos en la actualidad. Vivimos en una sociedad donde hay una libertad infinitamente mayor de los adultos para vincularse y desvincularse, ¿sí? Esto, desde luego, tiene líneas de dificultad a la hora de establecer, bueno, pues, continuidad y afectos y vínculos en las parejas que se desvinculan y que tienen hijos, pero desde luego ha dado, sin ninguna duda, una mayor libertad también y una mayor autonomía a figuras femeninas que en otros tiempos se veían encerradas o enclaustradas por su falta de autonomía e independencia. También vivimos en un tiempo, ¿no?, en el que el valor del propio currículo de adulto, ¿sí?, es una prioridad, no solamente el formar familia, y ahí estamos, ¿no?, en algo que también venimos significando y venimos viendo en los últimos años, esa sensación de fraude permanente del intentar cumplir con todos los roles que nos imponemos y que nuestros entornos nos imponen, y con la sensación de no llegar a cumplirlos en ningún caso en gran medida, ¿no? Valor también de la vida personal y social de la pareja, ¿no? Frases que en otras épocas no se escuchaban y que desde luego a día de hoy sí. Hijos, antes de ser 3 o 4 éramos 2 y la pareja hay que cuidarla. Y espacios donde la pareja se cuida y se alimenta, y sus espacios propios de ocio más allá de los espacios familiares, ¿no? Estos, repito, ¿no?, si preguntamos a nuestros abuelos, yo recuerdo, ¿no?, no sé vosotros que tendréis diversas edades, pero no sé vosotros, mis padres nos dejaron en casa, ya fuera con los abuelos o ya fuera con alguien que nos cuidara, y se iban ellos dos si tenían que ir a un hospital, a un cementerio o a un tanatorio, ¿no? Y suena muy grueso, pero realmente esas eran las salidas de pareja, que no eran de pareja, desde luego, que hacían. Eso es algo que ha cambiado sustancialmente, y las parejas se cuidan también, ¿no? El vínculo de dos también tiende a cuidarse, cuando hay tiempo, ¿sí? Los roles de género están en crisis entendida siempre como transformación, conciliación, terminología también importante, y luego lo que decíamos, los hijos o se tienen pocos, menos, ¿no?, 1 o 2, y con ellos desde luego que se establece una relación mucho menos asimétrica, más genéricamente afectuosa, y en esto habrá evidentemente muchos grados y formas, y con formas de disciplina también genéricamente menos autoritario. Repito, con diversos grados, porque evidentemente al hacer la presentación la compañera, la cual agradezco, llevo 22 años ejerciendo y trabajando en situaciones de maltrato y de abuso infantil, y no os diré que las cifras son mayores en la actualidad, sí quizá que hemos puesto una lámpara más importante y detectamos, prevenimos e intervenimos en mayor medida, pero no dejan de existir y detectarse, ¿no?, casos de maltrato intrafamiliar, por supuestísimo, y de abuso intrafamiliar también. Y como os decía, con frecuencia los padres piensan que otros agentes tienen el poder sobre los hijos, ¿no?, y no ellos. Con esa fotografía tenemos que sumar además algunas características, por eso significaba el título de la ponencia, ¿no?, nuevos contextos, ¿no?, nuevos retos también, porque en esta época hay algunas características que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar con los menores, ya sean infantes o adolescentes. Vivimos en la cultura de la imagen, nos aborda y nos afecta desde luego a los adultos, sin ninguna duda a la mente en formación de un infante y de un adolescente. Cultura del individualismo, también exaltación del cuerpo, hedonismo que termina en muchas ocasiones conspirando contra la salud,
trastornos de alimentación de creciente incidencia en edades cada vez más tempranas. Me comentaba hace muy pocas semanas un compañero que trabaja en el Niño Jesús de Madrid, que tiene una unidad especial de trastornos de alimentación, que estaban teniendo ingresos de nenes muy pequeños, os estoy hablando de 7 y 8 años en la unidad de trastornos de alimentación. El consumo define el ser, ¿no? Soy lo que tengo y he de mostrarlo, ¿sí? Imaginaos esto en el forjado de identidad, el despliegue de la personalidad íntima, sin que los menores puedan aprender, ¿no? O les sea más difícil aprender dónde están las líneas de lo público y lo privado, tanto que ver aquí la tecnología, ¿no? Y la dificultad de imponernos y de imponer también esos límites para los menores. Se propone sin ninguna duda a la adolescencia como modelo social y como modelo de consumo, no solamente a la adolescencia, yo os diría también que a la infancia. Cierto es que es una generación, estas últimas generaciones, con un mayor acceso y mucho más temprano a ingentes cantidades de información, pero eso no quiere decir que no les hagan falta grandes y potentes filtros para separar el grano de la paja y muchas veces no lo tienen. Nos cuesta a nosotros como adultos, imaginen, ¿no? a ellos que están en formación. Y luego, como os decía, ¿no? Un acceso cada vez más temprano a realidades violentas, a la pornografía, al consumo, etcétera, ¿no? Es decir, no me detengo aquí ahora, lo haremos un poquito después, pero bueno, que lo vayamos teniendo también en alto, ¿no? Que lo vayamos poniendo en alto. Y por último, sumemos un poco a esa fotografía la patologización de la vida, que me parece que es algo a poner en especial negrita, ¿sí? Eh, y por lo que yo además abogo sustancialmente. Los problemas cotidianos no son patologías, no son trastornos, no son enfermedades. Las dificultades, ¿no? Los problemas de aprendizaje, los problemas de comportamiento, las dificultades muchas veces en los entornos familiares, cuya prevalencia vemos que aumenta, que las demandas aumentan cada vez más en la infancia y en la adolescencia. Sería interesante que los comprendiéramos como producto y como reflejo también de un momento histórico y de una etapa histórica que potencia esto que os pongo ahí, ¿no? Modos de vivir individualistas, consumistas, alejados de lo comunitario, y desde luego en muy pocas ocasiones como cuestiones meramente individuales, ¿sí? Hemos de atender sin ninguna duda, me refiero, atender y entender al individuo en sus contextos. Precisamente para esto, para no patologizar la vida, ¿sí? Para entender que la educación tiene pliegues, subidas, bajadas, fangos, cielos, y que eso no es patología, es dificultad, es camino, es proceso, ¿no? Y creo bueno, esa significación o esa validación hemos de hacerla también con los papás que nos piden asesoramiento. Por otra parte, algún otro riesgo y alarma más, la sobreestimulación que veníamos diciendo de la infancia y la adolescencia, y los sobrediagnósticos también, ¿sí? Cada vez en edades más tempranas y cada vez asistidos en mayor medida por una farmacología que, por supuesto, por la cual abogo cuando es necesaria, pero como coayudante a otros modos de acompañamiento, desde luego menos invasivos y menos señaladores de la dificultad individual, ¿sí? Por eso os pongo ahí, antes de patologizar, de sobrediagnosticar, de tratar al individuo como lo problemático y no dibujarle en sus diferentes contextos, pues estaría muy bien que pudiéramos evaluar un montón de cuestiones y que pudiéramos matizar con los papás, cambiar, modificar, eliminar, alimentar otra serie de áreas, ¿no? Ahí os pongo algunas que tienen tanto que ver con esos criterios que decíamos que se forjaban en la familia, ¿no? De los valores, las creencias, los esquemas, la comunicación, el afecto, la pertenencia, la seguridad, la disponibilidad.
vamos a ver, ¿no?, las historias de vinculación, vamos a ver los estilos educativos, vamos a ver la calidad del embarazo, los antecedentes de crianza, vamos a ver los límites y los roles que se están estableciendo en el hogar, vamos a ver la calidad de las relaciones padres-hijos, vamos a ver la mochila que también traen los papás, ¿no?, y sus propios hándicaps también en la tarea educativa. Vamos a intentar también evaluar la relación de pareja, que es vinculativa para las capacidades parentales también, la gestión de conflictos, cómo no, los niveles de frustración parental, las expectativas que traen los papás a la hora de poner en marcha la tarea educativa. Esto como arranque, ¿no? Es decir, esto algunas pinceladas que antes del sobrediagnóstico o el estigma o el cartel deberíamos tener en cuenta, porque muchas veces, desde luego nos diré siempre, ¿no?, hay dificultades que requieren de otro tipo de asistencias, pero muchas veces modificando, entendiendo, acompañando a entender y dando herramientas en este sentido, las dificultades por las que nos demandan, pues se ven acompañadas y manejadas, ¿sí?, mejoradas en cierto modo. Con todos estos riesgos, por eso os hablaba de contextos, no podemos dejar de tener en cuenta las vulnerabilidades que nos rodean a todos, ¿sí? Y que, entendiendo que no todos partimos de la misma línea, que no es óbice ni es poco importante señalarlo, hay contextos de desigualdad social, económica, sanitaria, educativa, formativa, que evidentemente van a dar mayores o menores estrategias y herramientas a la mochila de la tarea parental, ¿sí? Fijaos, ahí os pongo, no me quiero detener demasiado, pero ahí os pongo algunos datos, ¿no? El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 7.000 millones de personas, ¿no? Contextos de desigualdad, que casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5,50 al día, que en la actualidad hay más de 250 millones de menores sin escolarizar, 1 de cada 5. Fijaos si esto no condiciona, no determina, pero condiciona, ¿sí? Que cada día en torno a 10.000 personas pierden la vida por no poderse costear atención médica. Todos los datos que os sustraigo aquí son de Oxfam, son de UNICEF. Que cada año 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por esos gastos médicos que deben afrontar. Y cuando nos metemos en violencia, ¿no?, o nos metemos en disciplinas violentas o en violencia escolar, alrededor, fijaos las cifras escalofriantes, ¿no?, de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo han experimentado experiencias sexuales, no diría relaciones sexuales, por la fuerza, que 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años sufre violencia escolar. Son datos dichos muy rápidamente, que si nos detuviéramos en cada uno de ellos, lo cierto es que yo creo que nos saldrían hasta estigmas en la piel, ¿sí? 1 de cada 3, de 13 a 15 años. Y que cerca de 300 millones de nenes de 2 a 4 años son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. 3 de cada 4, ¿sí? Violencia, fijaos en lo último, ¿no?, justificada por más de 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado. Hay tanto que hacer, ¿no?, hay tanta tarea preventiva, interventiva sin ninguna duda, pero si llegamos a hacerlo de manera preventiva, desde luego será infinitamente más saludable, ¿no?, para todos. Desde estas vulnerabilidades que también hemos de tener en cuenta, yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿no?, y permitidme que os lance esta pregunta y seguramente por el tiempo que tenemos poca reflexión nos va a permitir, pero si os la dejo, bueno, pues un poco tirada ahí en el centro. ¿Para qué servimos, no? ¿Para qué sirve nuestra disciplina? Para adaptar a la gente a condiciones inadaptativas, de vulnerabilidad, para adaptarse a ellas, para reconstruir mentes, ¿no?, y acondicionarlas a las situaciones de vulnerabilidad y que acepten así sus realidades y se resignen.
o nuestra disciplina debería servir para liberar y para empoderar, ¿no? Lo dejo ahí y me gustaría mucho además que cada uno de vosotros se pudiera hacer esta pregunta, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros, por no decir todos y todas, tendréis respuestas, sin ninguna duda. A veces, como os digo, las más es el contexto lo que está enfermo y no la persona. Y creo que es una visión que sería interesantísima que pudiéramos poner también en la asistencia familiar, ¿no? No solo en el trabajo o en la intervención que hacemos con los adultos, también en el acompañamiento de la tarea educativa, ¿no? Bueno, desde aquí significamos, ¿no? Cuestiones en las que vamos a entrar a trabajar obligadamente con las familias a las que acompañamos, en las capacidades parentales. Tenemos ahí, ¿no?, la capacidad de apegarse, ¿no? No tenemos tiempo para entrar en los apegos y en cómo traza, ¿no?, traza esto el modo que tenemos de vivir las relaciones, desde luego en infancia y también en la adultez. Pero será necesario que las evaluemos y que las acompañemos también para reconstruirlas cuando estén dolientes, cuando estén laceradas, y que tendrán tanto que ver, ¿no?, la capacidad de apegarse a los nuestros con nuestra propia historia de apego, ¿sí?, que muchas veces será también punto de trabajo en la intervención. Los modelos de crianza y la empatía, ¿no?, la capacidad de ponernos en la piel de los que acompañamos en crecimiento, también tendrá que ver, ¿no?, con esa capacidad de empatía que han podido tener con nosotros. También tendremos que evaluar y muchas veces también tendremos que intervenir ahí. Y luego capacidades educativas en todas estas áreas, las educativas, las más básicas también, ¿no?, en el cuidado físico, en la seguridad, en la protección. No demos nada por sentado. Vamos a tener frente a nosotros diversidad de familias. Familias que tienen cubiertas necesidades básicas y otras muchas que no. No demos nada por sentado. Raramente vamos a poder atender cuestiones de mayor emocionalidad o afectividad si lo básico no está cubierto. Aun cuando los padres quisieran, si lo básico no está cubierto, el resto de áreas va a ser más difícil que nos podamos poner a trabajarlas. También las sociocognitivas, qué expectativas traen los papás en cuanto a los hijos, ¿no?, en cuanto sí, al acompañamiento y a lo que esperan de ellos, ¿no? Los estilos de atribución que también van a tener los propios papás para explicarse y para explicarles el mundo a sus hijos. Autocontrol, que se aprende por modelado también, que vemos a los nuestros cómo se enfadan, cómo gestionan conflictos, cómo manejan tareas, cómo toman iniciativas. También en el manejo del estrés y en los autocuidados que los propios papás ponen en marcha con ellos mismos y que también son un modelo de afrontamiento para los pequeños, en los sociales, en sus grados diversos y habilidades de socialización. Y, por supuesto, en la capacidad que los adultos que acompañan menores tienen para entender que no tienen las suficientes herramientas y buscarlas, ¿sí? El pedir ayuda, la capacidad parental también de pedir ayuda cuando en la mochila uno no tiene todas las capacidades necesarias, ¿no?, que parece una cuestión sencilla de comunicar y que luego no es tan fácil de ver, ¿no?, por la vergüenza, por el estigma, por el no saber, por la propia ignorancia, etcétera. Capacidades todas ellas que evaluaremos y que acompañaremos a fortalecer, ¿sí? Porque vamos a encontrar patrones de interacción familiar que traen ingredientes de este tipo, ¿no? Muy bajo nivel de refuerzo, con ciclos de castigos incoherentes, ¿no?, ambivalentes, de condescendencia o de castigo. Estamos ya en situaciones de motivo de consulta, ¿no?, de demanda de atención. Mucha frustración e inquietud en los papás que no están viendo que el menor se está desarrollando adecuadamente. Amenazas, ¿no?, un estilo comunicativo de descalificación, de amenaza, de coerción, de conflicto. Y como pongo ahí, ¿no?, se crea un búnker de guerra, situaciones familiares donde cada uno pone en marcha sus propias resistencias, todos sufren y raramente se acompañan en la mejora, ¿no? Esto suele ser una fotografía, ¿no?, del momento en el que recepcionamos también a las familias. ¿Qué reportan las familias? Fijaos, áreas problema que los padres y los hijos suelen reportar más habitualmente.
Las reportadas por los hijos, la falta de expresividad en el afecto. Qué importante es escuchar, escucharles también. Los problemas en la comunicación, el que no llegan a comunicarse adecuadamente con los padres. La comunicación crítica, exigencia, con mucha exigencia, con líneas muy marcadas de control. Y el desinterés por quién soy, por lo que hago, por lo que me define. Las reportadas por los padres, ¿sí? Dominancia también, no saberse manejar en otros criterios parentales que no sean ese estilo más jerárquico y autoritario. Pobre comunicación también lo señalan, el poco tiempo que podemos pasar juntos, el poco afecto, la dificultad para expresarlo, que son muy comunes también, ¿no? Muy equilibradas también, ¿no? Entre las que reportan los hijos y los padres. Y muchas veces el propio reconocimiento de que no saben cómo acompañar a los hijos, ¿sí? Desde esas áreas problemas, bueno, pues os propongo algunas, ¿no? Por eso os decía, sin doctrina, y son tremendamente generales, porque además quiero pasar a esas estrategias de uso y quisiera particularizar más en el uso de tecnología, en las estrategias de uso relacionado con con ese abuso de tecnología en infancia y en adolescencia. Desde luego, sí o sí vamos a tener que trabajar en la disponibilidad y en la sensibilidad, dos variables fundamentales cuando hablamos de apego, cuando hablamos de afectividad y de sano desarrollo. Ambientes validantes, ¿sí? Donde la identidad que se va forjando, donde la emocionalidad también que se va desarrollando, identificación y gestión emocional, es validada por las figuras parentales, ¿no? Cuestiones importantísimas, entornos de rutina, de estabilidad y de previsibilidad. Un nene que sabe lo que va a pasar, que vive en un ambiente de cierta constancia, tiende genéricamente a desarrollarse en mayor salubridad. El elogio, sí, pero el elogio sincero, sin adulación innecesaria, ¿no? No manejemos a pequeños narcisistas, ¿sí? O no creemos o no alimentemos pequeños narcisistas. Interés en lo que hacen, equilibrar límites claros, pocos, estables, que se repitan, que hagan conocer a los nuestros el marco de referencia en el que viven. Consecuencias, que es como se aprende a manejar los actos de reparación cuando uno se equivoca, ¿sí? Y marca además líneas de aprendizaje también. Hablemos mucho con nuestros hijos de valores, de normas, de procesos, ¿no? De vida. Advertencias, señales, no contundencia y consecuencia inmediata, sino advertencia, acompañamiento, señales para manejar ese comportamiento infantil. Que paulatinamente vayan adquiriendo determinados grupos, de determinadas áreas de autonomía, de participación, de toma de decisiones, equilibrado, por supuesto, a su momento evolutivo. Comprometerles con criterios de responsabilidad, de ética, de sana moral también. Y muy importante, aunque sea en la final, ¿no? No protegerles del dolor y del estrés inevitable que tiene esto que decíamos antes, ¿no? Que tiene la vida, que si no luego nos vamos a esa patologización del malestar y nos encontramos, bueno, pues con esa dificultad para manejar situaciones de sufrimiento, de dolor o en menor medida de frustración. Si me meto en dos particularidades por hablar de nuevos contextos, hablaríamos desde luego de la tecnología, sin ninguna duda, y creo necesaria esta pincelada, ¿no? Las redes sociales en las que desde luego todo chaval, desde edades, como decía, cada vez más tempranas, el teléfono móvil es el regalo de la comunión, 8 o 9 años, ¿sí? Y les abre un mundo amplísimo, sin ninguna duda. Entonces, pero las redes sociales se convierten en parte, ¿no? Se han integrado como parte del aprendizaje social. Crea modelos alejados muchas veces de la realidad, ¿sí? Que atentan muchas veces contra el forjado de la identidad y que generan, como os pongo ahí, comportamientos y actitudes que vemos después en consulta y que tienen que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con la obsesión, con la ansiedad, con la dificultad de aceptarse como uno es, ¿no? Con problemas con esa identidad, con esa imagen.
Cuestiones de la tecnología que favorecen esto es la inmediatez, un criterio indispensable para entenderlo, la inmediatez en esa comunicación que nos aleja de la templanza, del sosiego, de la reflexión y desde luego también la transmisión de opiniones de manera rápida y de contenido sin filtros de manera muy rápida, ¿sí? Igual como fotografía. Fijaos lo que os decía, ¿no? Edad media de inicio está en los 10-12 años. Os diría que está también bajando, por esto que os comentaba, ¿no? De comunión y que está más cercano a los 9-10 que a los 11-12 años. Aunque sea teléfono propio a los 10-12 años, lo cierto es que si echamos un vistazo alrededor, los niños con 2 y 3 años utilizan habitualmente el móvil de sus papás, ¿sí? Por entretenimiento, mientras los papás compran, comen, para calmarles, para que estén entretenidos, ¿sí? Y fijaos las cifras, a partir de los 17 la implantación es del 100% de los casos, ¿sí? No solamente de los 6 a los 9 el 29%, de los 10 a los 17 el 92%, a partir de los 17 el 100%. Comprobamos el móvil, una media, no me refiero a infancia, me refiero a todos, adultos también. Comprobamos el móvil una media de unas 150 veces al día, ¿sí? Muchas veces sin ser muy conscientes de lo que estamos mirando. Modelos, ejemplos que decíamos antes. ¿Y qué hay ahí? Pues hay algunos riesgos reales que no nos cuentan solo en las noticias, que no les pasan siempre a los de fuera, que pueden pasar perfectamente dentro de nuestras propias paredes, ¿sí? Sexting, grooming, que están también, cifras que están subiendo exponencialmente en los últimos años, en ese entorno de inmediatez, de facilidad que da la pantalla y la lejanía del otro punto con el que estoy conectándome. Pero además de estos riesgos, también las pantallas tienen ¿no? esta adicción sin sustancia que llamamos, eh, no es una conducta vergonzante, como si pudiera ser algún otro comportamiento adictivo, ¿sí? Como adultos no nos es difícil reconocer que tenemos adicción al móvil y esto también nuestros menores lo ven y lo escuchan. No es algo ocultable y no es algo denigrante, ¿sí? Vergonzante, como os decía. Lo digo siempre desde la perspectiva del modelo y del ejemplo. A partir de ahí, que es donde quería entrar con todos vosotros, nos quedan, sí, 10-15 minutitos, ¿verdad? Muy bien. En estrategias de uso, fijaos, ¿no? Esas 4 fotos que os pongo ahí, que me parecen tremendamente significativas. Si en cualquier aprendizaje empezamos paulatinamente, y lo veis en la izquierda, ¿no? No le empezamos dando a una criatura una bicicleta, una bici de carreras potentísima, ¿cierto? Pero sin embargo, muchas veces en tecnología sí que arrancamos por un modelo de semejante potencia. Entonces, bueno, vamos a ver algunas estrategias de uso. Que el uso del móvil para menores no es privado, ¿sí? Que sabremos, por supuesto, tus claves, ¿no? Y contraseñas y que a mayores grados de madurez, de autonomía y de responsabilidad se crearán mayores dosis de intimidad y de gestión de esa autonomía. Pero desde luego, en los primeros años, en ese aprendizaje paulatino, los menores tienen que tener bien sabido y alto y claro que los papás van a ser figuras de acompañamiento y de aprendizaje, que siempre va a ser gradual, paulatino, el aprendizaje, que descargaremos, por supuestísimo, sistemas de control parental, que no consiste en venderles o en ofrecerles un dibujo de un mundo peligroso, siniestro y monstruoso, pero sí hay monstruos ahí fuera, los hay. También hay personas blancas, limpias y maravillosísimas, pero hay monstruos y acceden también a través de las pantallas.
que desde luego les diremos, ¿no? A los que acompañamos también en este uso de la tecnología, que cuenten con nosotros cuando tienen problemas, aunque les parezca que nos vamos a enfadar, que han roto los límites, que han mentido, ¿sí? Y lo digo, por ejemplo, en situaciones de grooming o de sexting, donde los chavales se pueden ver enredados en una situación en la que han empezado mandando una fotografía parecida a las que cuelgan en Instagram o en TikTok, medianamente sugerente, y que a partir de ahí la persona del otro lado, el adulto del otro lado, empieza a chantajear y amenazar y a coaccionar para adquirir, ¿no? Y para tener más material por parte de este menor. Y el menor se siente entrampado, ¿no? Hay que decirles, tienen que escuchar muy claramente que siempre vamos a estar, que estamos cuando las cosas parezcan que son muy graves, ¿sí? Que cualquier momento es bueno para contarlo, desde luego al principio mejor, pero que cualquier momento en ese encadenamiento y en ese entrampamiento puede encontrar la manera de contárnoslo, ¿sí? Cuando os decía este aprendizaje paulatino, ante un nuevo aprendizaje estamos presentes. Cualquiera de ellos, fijaos en cualquiera de los que tengamos con los menores, ¿no? Dirigimos el aprendizaje y poco a poco vamos soltando, ¿no? La cuerda que paulatinamente les vamos trasladando la responsabilidad de la conducta en cualquiera, en las rutinas de sueño, de alimentación, en el pensamiento creativo, en el aprendizaje académico, ¿sí? Pues a veces en tecnología nos sorprendemos porque no está este aprendizaje paulatino. ¿Sí? Vemos a chavales de 8, 9 y 10 años con un smartphone más potente y con más capacidad que el que llevan los propios padres, ¿no? Y con una ventana al mundo que es, como sabéis, absolutamente exponencial. Otro de los riesgos que me parece importante que pongamos encima de la mesa es la edad de consumición de porno. Y sí, es una alerta desgarradora y sí creo que es necesario que alertemos, no que alarmemos, pero sí que alertemos. Los menores están empezando a consumir pornografía en edades tan tempranas como los 11, los 10 y los 11 años. Y no me refiero a una pornografía como la que podíamos tener o visionar en los años 80 o 90. Me refiero a la pornografía actual, violenta, en directo, en vivo, con menores y con posibilidad de interacción real, en vivo, en salas de visionado, donde un menor, diciendo que es mayor de edad y cogiendo sus ahorros o teniendo dinero o adquiriendo dinero de alguna manera, puede entrar en una sala virtual de este tipo e interactuar con la persona que está bueno, pues haciendo prácticas, las que sean, sexuales, y pedir lo que quiera que esa persona haga. ¿Sí? Imaginaos ahí el aprendizaje en torno a la respuesta sexual, en torno a la dominación, en torno a la sumisión y en torno también en torno a los grados de crueldad que uno puede ejercer también cuando sabe que hay una pantalla por medio, ¿sí? Os pongo ahí una serie de cifras, la que me parecía importante poner encima de la mesa, también por una cuestión de tiempo, es esto, ¿no? Que la edad de consumición ha bajado a los 10, 11 años. Que fijaos que solamente en un portal, uno el que os pongo ahí, uno único, hay muchísimos más, recibe 115 millones de visitas diarias y que la pornografía en general acumula más visitas de las que juntas tiene Amazon, Twitter y Netflix, ¿sí? La pornografía es un ingente y grandioso negocio donde se potencia tremendamente la explotación infantil, la trata de seres humanos, el desarrollo de una sexualidad insana y violenta. Y pongo énfasis en esto porque lo estamos viendo en consulta de unos años acá, el desarrollo sexual de nuestros menores a través de la pornografía que consumen. Y esto es un problema que está ya encima de nuestras mesas de trabajo
y que nos va a acompañar durante muchos años. Pongo la alerta porque entiendo que desde nuestras disciplinas es importante que los señalemos, ¿no? Seguimos con más estrategias, que hay horarios, por supuesto, para manejar la tecnología, ¿no? Esas normas que los papás tienen que sentarse a hablar con los nenes, que intentaremos no llevarlo al centro escolar. Oye, y que en caso de tenerlo que llevar se mantendrá apagado hasta la salida, que no se hacen descargas sin consultar. Ese es el aprendizaje paulatino. Que si haces un mal uso del aparato, tendrás que responsabilizarte. Que el móvil no puede sustituir en ningún caso las relaciones sociales. Que nos contaremos los riesgos sin asustarnos, pero sí contándonoslos. Riesgos que también tenemos que abrir la ventanita del acoso escolar, que ahora se distribuye más allá de las aulas, ¿no? En ese 24/7 del que hablamos, ¿no? Del bullying 24/7. No solamente en el aula, no solamente de manera directa o indirecta en el aula, en los pasillos, en los centros escolares, sino a través de las pantallas también, ¿no? Y solo por significar, ¿no?, que el acoso escolar es como una bola de nieve que cae, que va creciendo y que aplasta la identidad y el sano crecimiento de aquel que lo vive, no solamente de aquel que lo vive, de muchos de los coprotagonistas también. Y si bien está que les digamos a nuestros hijos que no se pega, que los conflictos se resuelven hablando, negociando, acudiendo a otras figuras, manejando modos de afrontamiento de problemas, no creo que sea menos importante que les digamos que no permitan que nadie les maltrate ni física ni verbalmente. Y también que les traslademos que no se mantengan al margen si están dañando a alguien cercano y del entorno, ¿no? Que hagamos la traslación de todo el mensaje, no solamente del no se pega. No me detengo mucho en ese acoso porque veo además que se me va el tiempo, pero bueno, os quería señalar sobre todo esto, ¿no? Que más allá de la violencia física directa o indirecta y la violencia verbal directa o indirecta y la exclusión social directa o indirecta, no nos olvidemos de esto, ¿no? De que ahora todas estas conductas salen del contexto escolar con las redes, ¿sí? Más hablando de este ciberacoso que no abandona a la persona que lo está viviendo un solo minuto al día, ¿no? O puede no abandonarle un solo minuto al día. Perdón, y también tengo que introducir obligadamente las situaciones de acoso y de abuso a las que los menores pueden ser sometidos, no solo a través de la tecnología, también en sus entornos, que es otro factor de riesgo, en sus entornos más cercanos, ¿no? Situaciones, desde luego, de abuso infantil que tienen una incidencia importantísimas, ¿sí? Pinceladas, desde luego, pero que es importante que las pongamos encima de la mesa. Dejadme que pase esto, seguimos con esas estrategias de uso. Queremos que comprendas que dar datos personales puede ponernos en riesgo, que tienes que tener cuidado desde el principio con las fotos que compartes. Claro, este tipo de acompañamiento no puede darse a los 15 o a los 16 o a los 17. Puede darse si no se ha dado, pero tenemos que empezarlo, ¿no? A los 10, a los 11, a los 12, porque aunque estemos como la gota malaya, ¿no? Aunque estemos repitiéndolo, va a haber situaciones que esa inmediatez les va a poner desde luego bueno, pues en mala respuesta o en mal repertorio. Si desde luego el acompañamiento no ha estado, desde luego el riesgo va a ser mucho mayor. Que aunque confíes mucho en alguien, no mandes fotos íntimas, ¿no? Y aquí podemos empezar a hablar con los chavales, ¿no? De esa dimensión de lo eterno que pueden tener las redes y lo que ahora de manera inmediata me parece divertido y rápido y frívolo, dentro de unos años puede no serlo, ¿no? Que si alguien te envía una foto íntima, que desde luego si puedes no la descargues y desde luego bajo ningún concepto la compartas, que tienen que estar informados de que están cometiendo o pudieran estar cometiendo un delito, que no utilices el teléfono para dañar a ninguna otra persona, que si alguien te hace sentir incómodo
que nos informes, que nos lo cuentes, que somos equipo, ¿no?, familiar, que no incluyas en tus redes, estamos en las primeras líneas, ¿no?, a nadie que no conozcas físicamente y personalmente. No saludamos a los desconocidos por la calle. ¿Por qué lo hacemos a través de las redes? Paulatino, aprendizaje paulatino. Oye, que si te llamamos al móvil, que lo cojas, que para eso resultaba que era un teléfono. ¿Recordáis que era un teléfono? Que el teléfono permanece en casa en un lugar común, salón, por ejemplo, y silenciados los chats. Que el teléfono intentamos que no esté en las habitaciones, ni se utiliza como despertador, y ahí jugamos un poco con esa broma, ¿no?, de siguen existiendo unos aparatos a pilas con enchufe que se llaman despertadores, que no será lo primero y lo último que haremos al comenzar o al terminar el día, que el teléfono nunca estará en los momentos familiares comunes, en las comidas, en las cenas, que nos tendrán que servir desde luego para comunicarnos de otros modos, que si no se cumplen las normas, y aquí hablo de nuevo de las consecuencias, podremos retirarte el teléfono, que intentaremos que no será, como os digo, lo último al terminar el día ni al comenzarlo. Y estas tres últimas que me parecen tremendamente significativas, ¿no? Y con estas terminamos y abrimos esa rondita interesante de preguntas. Que no digo por el móvil, o intento no decir por el móvil, nada que no dijera en persona. Fijaos, ¿no?, si esto va retumbando o resonando desde los primeros años, los 10, los 11, que decíamos que era la edad de arranque, que no mando por el móvil nada que no quisiera que vieran mis padres, fijaos, y que, oye, nos comprometemos familiarmente, ahí está el equipo, a dialogar sobre las dudas que tengas y sobre incluso todas aquellas cosas con las que puedas estar o no de acuerdo, ¿sí? Estrategias y pinceladas de uso que, como arrancada, ¿no?, en estos nuevos contextos, en estos nuevos retos que la tarea de educar está desde luego tiene en el centro, ¿sí? Ahora, francamente, como digo y termino, y os agradezco la atención, los mejores regalos que les podemos dar a los menores, no solo a nuestros hijos, a los menores que nos acompañan, a los que vemos diariamente desde la profesión, desde lo personal, se llaman tiempo y afectividad. Y esto, francamente, después de 22 años de ejercicio profesional, les salvaguarda de bastantes heridas. De todas no, seguramente de todas es imposible. Muchas gracias por la atención y abrimos, como decía la compañera Paola, bueno, pues el intercambio de ideas también. La pregunta con más votaciones es la siguiente, es de un espectador anónimo. Dice, Ajá. hola Ana, te quería preguntar, como dices, sin juicios ni críticas, actualmente creo que podemos ver que existen más familias con padres homosexuales, ya sea hombre, hombre o mujer, mujer. Y me llama la atención que muchos comentan y critican que esto puede afectar a nivel psicológico al menor. Quisiera saber si existe evidencia sobre consecuencias reales en los menores. Qué pregunta tan interesante para introducirla en una de las palabras que yo creo que he repetido más veces, ¿no? Contexto y comunidad. Pues fíjate, voy a ser, y me lo vais a permitir, pero voy a ser bastante contundente en la respuesta sin ánimo, repito, sin ánimo de ser doctrinaria, pero pues las consecuencias que puedan, fijaos, dejadme un momento, es que no quiero contestar, o sea, quiero contestarla, pero me vais a permitir un momento que busque una lámina que he pasado, porque me parece que responde infinitamente mejor que yo. Dejadme un segundo, por favor, ¿sí? Ay, qué rabia. Permitidme un segundo, es que me parece que lo responde infinitamente mejor que yo. Aquí, la responsabilidad con la cual los miembros de una sociedad vivan su... Y aquí vamos a quitar madurez, ¿vale? Y vamos a poner cualquier otra palabra, ¿sí? Su orientación, su identidad, su sexualidad, su utilización de redes, ¿sí? Pues en este caso, ¿no?, por la pregunta que hacía el compañero, ¿no?, la responsabilidad con la cual los miembros de una sociedad vivan su apertura en torno a la diversidad
será directamente proporcional a la responsabilidad con la cual la sociedad adulta se hará cargo de esa buena educación, ¿no? La orientación y la identidad, las repercusiones que pudieran existir o tener los menores criados en ambientes diversos, abiertos y responsables, serán, en todo caso, reflejo, si lo son, repito, si lo son, serán reflejo de la sociedad que lo acoge y que en todo caso lo estigmatiza, lo discrimina y lo significa como diferente. ¿Sí? No sé si me explico, ¿no? No sé si me explico en ese sentido. No creo no creo, desconozco, por otra parte, pero desconozco estudios que signifiquen dificultades por las diversas orientaciones que los papás puedan tener, ¿sí? Orientaciones o identidades sexuales que los papás puedan tener. Claro que hay sintomatología de dificultad o de estigmatización o de discriminación, pero no tanto por el papel de esas figuras parentales, sino por la sociedad que los contempla, que los acoge y que en todo caso los discrimina, ¿no? Por eso decía, creo que es importante que retomemos aquí la tribu que decíamos, porque somos modelo y ejemplo. Y en este acogimiento, desde luego, también, ¿no? No sé si he respondido adecuadamente o se me ha entendido con la contundencia que quería, vaya. Muy bien. Seguimos la siguiente pregunta, también espectador anónimo dice: buenas tardes, Ana. Quisiera saber de qué manera podrías abordar e intervenir un núcleo familiar conformado por papá e hijo, en donde llega una nueva pareja sentimental para el papá y que representa un malestar para el niño. Bueno, tendríamos que poder valorar y evaluar, ¿no? Pormenorizadamente, pues muchos criterios ahí, ¿no? Los lazos y los vínculos establecidos en este caso, con la figura parental, con el papá, cómo se ha llevado a cabo, bueno, pues la separación, el vínculo también que se establece con la otra figura que ya no está. Y entender, por eso hablaba antes tanto de validación, ¿no? Y entender determinadas situaciones cotidianas no como patológicas o disfuncionales, sino como parte de un proceso natural. Tenemos un porcentaje amplísimo de familias reconstituidas, ¿no? Esa facilidad que nos da el momento contemporáneo, que tendrá sus cuestiones positivas y negativas, ¿no? Para vincularnos y desvincularnos, hace que tengamos en nuestra realidad clínica un montón de parejas reconstituidas que traen hijos de anteriores relaciones y que crean también nuevos, ¿no? Nuevos hijos con la nueva relación. Este es el proceso, ¿no? Y validaremos, por supuesto que validaremos un primer tiempo de dificultad, de adaptación, de ajuste de los nuevos roles, de respeto por los tiempos de adaptación, conociendo también la personalidad y la identidad del menor en cuestión, ¿no? Su capacidad de adaptación, su temperamento más fácil, más difícil, los grados de comunicación que se tengan en ese hogar, ¿no? Desde luego, en ningún caso desde la imposición, en ningún caso desde la rapidez. Y bueno, pues con una mirada amplia, ¿no? A que son procesos afectivos profundos, a que para el menor se han roto, ¿sí? Se han roto pilares fundamentales de sustento, ¿sí? Familia de origen, y que esto ha de recomponerse porque tiene que volver, ¿no? A estructurar que la familia sigue estando como núcleo en espacios distintos, pero sigue estando como núcleo de disponibilidad y de sensibilidad, y además ahí estamos metiendo ¿no? Un nuevo personaje que efectivamente va a formar parte no solo de la vida del menor, sino de la vida de una de las figuras parentales, ¿no? De ahí la necesidad al respeto de los tiempos, al respeto y al conocimiento de la identidad del pequeño, ¿sí? Y desde luego a la validación de los periodos necesarios de adaptación. Muy bien.
Por su parte, Daniela Belandia dice, desde Colombia, mil gracias por todo ese conocimiento. Muchas veces como cuidadores no observan los cambios conductuales de los niños. ¿Qué señales de alarma podemos observar si hay algún problema y cómo generar más confianza en los niños? Ajá. Bueno, la verdad es que señales en los menores o sintomatología en los menores, yo lo digo siempre, ¿no? Los síntomas en los nenes son los gritos, ¿no? Son su forma de gritar. A veces no encuentran la manera de contarnos, ¿no? Verbalmente qué les está pasando. Yo tengo una frase que comparto muchas veces con los papás, que es que un niño que se, fijaos, requeriría de matices, pero vamos a cogerla un poco de manera contundente, si me permitís, ¿no? Que un niño que se porta bien se siente bien y que un niño que se porta mal se siente mal, ¿no? Y que es su comportamiento muchas veces lo que nos facilita entender. No sabemos qué, porque puede ser síntoma de muchas cosas, pero bueno, cambios, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, cambios bruscos también, ¿no? Que no tengan que ver con el periodo evolutivo, ¿no? En la adolescencia quizá, cambios en sus sitios fundamentales, ¿no? En sueño, en alimentación, en disponibilidad temperamental, ¿no? En esa actitud que conocemos de ellos, regresiones, que aunque suene a término un poco psicodinámico, no lo recojo desde ahí, ¿no? Sino a vuelta atrás, ¿no? A hitos evolutivos que habíamos conseguido y que de repente o en una temporalidad corta empiezan de nuevo a perturbarse, ¿no? Control de esfínteres, en lo que os decía, ¿no? Repercusión en el sueño, en la afectación, molestias somáticas muchas veces, ¿no? Molestias de estómago, dolores que en principio no atienden a ninguna cuestión orgánica. Lo cierto es que los nenes, si somos... si somos observadores, ¿no? Los nenes eh, son esponjas para la recepción y yo creo que también son maravillosos receptores, perdón, maravillosos emisores, ¿no? De conductas disfuncionales o disruptivas para poder expresar no directamente lo que les está pasando. Os hacía una pincelada en torno a abuso sexual y realmente cuando vemos consecuencias a corto plazo en el abuso sexual infantil, vemos un mapa de sintomatología que pudiera hablarnos de un montón de cuestiones, ¿sí? Que pudiéramos además discriminar o intentar, no diagnosticar, pero sí evaluar un montón de cuestiones. Entonces sí, atendamos, dibujemos, ¿no? Quién era el niño antes de estos cambios y valoremos, ¿no? Qué pueda estar pasando en los diferentes escenarios y con las diferentes personas que el pequeño pueda estar interactuando, porque desde luego sus síntomas bueno, son los gritos de la infancia, ¿no? Los síntomas no van a ser muchas veces elaborados verbalmente, pero sí comportamentalmente. Muy bien, ahora tenemos a Beatriz Bedoya. Dice, ¿qué hacer cuando hay casos de exploración sexual entre los menores de 7 a 12 años y más aún si son hermanos? Pero los padres evitan la denuncia y prefieren el acompañamiento terapéutico. ¿Qué consejo nos puedes dar? Qué preguntas tan interesantes y qué preguntas con necesidad de tanto tiempo para abordarlas también, os diré. Es decir, que tengo claro que ninguna de las respuestas va a poder llenar la inquietud que traducen vuestras preguntas, ¿no? Y la profundidad y rotundidad que traducen vuestras preguntas. Bueno, desde luego tendríamos primero tendríamos que ver las conductas la tipología, ¿no? De conductas que se han llevado a cabo entre los menores. Porque es verdad que también tenemos que tener en cuenta tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos a la hora de poner alarmas rojas, ¿sí? No digo amarillas, que habrá que ponerlas, pero alarmas rojas en ocasiones comportamientos que están modelando
lo que ellos ven desde otros escenarios, ¿no? Y os pongo un ejemplo. No digo que el caso que estuviera contando no fuera una situación de abuso entre hermanos, porque seguramente habría uno más dominador probablemente, lo desconozco. Pero, por ejemplo, ¿no? Pues imaginaos una nena de 4 años que nos la encontramos con movimientos sexualizados, bailando, ¿no? Bailando con movimientos sexualizados. Bueno, pues si no somos conscientes de nuestros sesgos perceptivos y vemos una menor, una niña tan pequeña teniendo este tipo de movimientos, pues podemos decir, hey, cuidado, aquí pueda estar pasando algo, porque una niña de 4 años no es lógico que tenga estos movimientos pélvicos, ¿no? ¿Dónde los ha visto? ¿Qué ha pasado? Y podríamos poner una banderita roja, cuando antes de poner una banderita roja tendríamos que poner una banderita amarilla, ¿sí? Porque resulta que la niña de 4 años tiene una hermana de 13 que baila reggaetón y que hace twerking porque se pone vídeos tremendísimos de reggaetón estupendísimo y lo que está haciendo es reproduciendo y modelando sin el componente sexualizador que nosotros interpretamos en esa conducta que vemos, ¿no? Entonces, por una parte, ojo, ¿eh? Y aquí significo, que me parece muy importante, aunque tengamos falta de tiempo, pero significo, cuando un menor hace una revelación del tipo que sea en este contexto de posible abuso, la respuesta de credibilidad tiene que ser absoluta, absoluta. Y disculpadme la radicalidad, siempre, ¿sí? Si lo está viviendo, porque evidentemente tenemos que sacar a ese menor de la situación de riesgo y atenderle. Y si no lo está viviendo y está fabulando o inventándose, porque ese menor también necesita acompañamiento, ¿no? Porque tiene que estar viviendo una situación, la que sea, probablemente a lo mejor no de abuso, pero que está viviendo un menor para necesitar inventarse una situación de estas características. Por lo tanto, tenemos que atenderlo sí o sí. De ahí que la primera respuesta tenga que ser obligadamente siempre de credibilidad, ¿sí? Y sí, decía la compañera, ¿no? El abuso sexual infantil intrafamiliar, que sucede en el 80% de los casos, siempre alguien de cercanía en ese 80% de los casos, tiende a mantenerse en secreto, tiende a valorarse como estigmatizante, vergonzante y pocos procesos, no os diré ninguno, pero pocos procesos o menos de los que son, desde luego, pasan al ámbito de lo legal, ¿sí? Desde luego, desde nuestra disciplina, el acompañamiento para acompañar una recolocación, porque en este caso no sería una educación, en todo caso sería una reeducación de los componentes de despertar sexual, que probablemente en esos dos hermanos que estabais diciendo, ¿no? Que en esos dos hermanos estabais diciendo, se han tenido que perturbar, ¿no? Han tenido que ser perturbados de algún modo. De algún modo, os decía antes, y puede no ser desde un acceso directo de otro adulto, puede ser a través de la pornografía que están viendo, ¿sí? Y que luego les resulta curioso poner esto en funcionamiento con alguien de carne y hueso, ¿sí? Entonces, bueno, por una parte me encantaría, y si tuviéramos otras 3 horas, hablaríamos largo y tendido de este tema. Pero bueno, un poco, sobre todo, significar la credibilidad y aun cuando no sea desde la denuncia, por la cual evidentemente yo abogo, ¿no? El estigma tiene que ser en todo caso para la persona que abusa y no para la persona abusada, en cualquier caso. No obstante, si la familia bueno, no ha pasado mucho tiempo quizá o no aboga por esa línea más legal, desde luego que el acompañamiento terapéutico para reeducar y para reconstruir también, ¿no? Y para sanar y para romper el silencio, por lo menos que esa sí que esté, ¿no? No te escucho. Perdón, nos Ahora queda sí. tiempo para una última pregunta. Va a ser de Marisol Ferrao y dice, ¿cómo equilibrar los trabajos de ambos padres para que a pesar del trabajo que tengan pueden también cuidar a sus hijos de forma adecuada, dándoles toda la atención y cariño? Uy, permitidme que me ría mucho. Conciliación, qué bonita palabra, ¿verdad? Pues voy a terminar un poquito como empecé. Es que esto no es individual, es que esto no es de las familias únicamente, es que esto no es mío como madre o tuyo como madre o tuyo como padre.
es que esto es comunitario, es que mientras no pongamos esto en el centro de la comunidad, bueno, pues va a seguir siendo una lucha casi individual, ¿no? De que cada uno de nosotros pues vayamos conciliando lo mejor que podamos y con esta sensación que decíamos antes, ¿no? Con esta sensación de desgaste y de, pues en ocasiones de fraude, ¿no? Del quiero estar como madre, pero también quiero estar como profesional, pero también quiero estar como pareja, pero también quiero estar como hija, pero también quiero estar como amiga. Es verdad que en esta época que nos ha tocado vivir, que tiene un montón de cosas extraordinarias, ¿eh? No quiero cerrar con una visión crítica, pero tiene un motor de aceleración que nos disocia muchas veces y nos distorsiona. Entonces, pues me encantaría tener respuesta, ¿no? Respuesta además contundente y casi de quimera, ¿no? De pastillita, ¿no? Hagamos esto y con esto lo conseguiremos. Pues clamemos, yo creo que clamemos en lo social porque los horarios profesionales sean compatibles con los horarios personales, porque los horarios profesionales sean equilibrados tanto en hombres como en mujeres y nos permitan acompañar desde luego todos los años de educación, pero sin ninguna duda los primeros años de educación que así arrancábamos, ¿no? Lo importante y lo vinculantes que iban a ser para el forjado de una identidad sana y con buenos grados de bienestar. Muchas gracias, Ana. ¿Habría algo con lo que quisiera cerrar esta conferencia? Por mi parte, sí, agradecer muchísimo pues, todas estas últimas intervenciones que me han parecido muy acertadas, ¿no? Muy en el tino, muy interesantes y que abren, sí que es cierto, abren temas que nos podrían, bueno, pues que nos darían para estar otras tantas horas. Un placer vuestra compañía. Ojalá nos podamos encontrar presencialmente de muy diversas maneras, profesionalmente también y acompañando bueno, pues a esto que hace nuestra disciplina, ¿no? A los que se duelen y a los que sufren y que podamos servirles de acompañamiento profesional. Un abrazo grande desde Madrid y nos vemos trabajando. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.